Bienvenidos. Hoy es tiempo de renovarnos. Empecemos. Hola, espero que todos se encuentren bien. Y bueno, antes de iniciar, quisiera orar para recibir la bendición de nuestro Creador eterno. Te invito a que puedas cerrar tus ojos en donde te encuentres y que puedas pedirle a Dios que te abra el entendimiento, tus ojos, y que dispongas tu corazón para poder entender y comprender su palabra. Si ya cerraste tus ojos, empezamos. Padre, muchas gracias por permitirme ser tu portavoz. Vengo delante de ti para presentarte este canal. Renuévate, para que por medio de este muchos conozcan de tu bondad y misericordia. Te ruego que desciendas sobre cada persona que vea y escuche estos videos, con el fin de que tu buena voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Visita nuestros hogares y llénalos de tu amor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Me presento, mi nombre es Guillermo Cárdenas y soy siervo del Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea toda la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Quiero presentarles la inspiración de Renuévate. Para empezar, este canal nace en el corazón de Dios, con la esperanza de que por este medio podamos todos acercarnos a Él, en espíritu y en verdad, libres del sectarismo dogmático de estos últimos tiempos. Para ello, debemos contar con valores esenciales que Él depositará en el transcurso de esta transmisión y durante cada video que culmines de ver. Para eso vamos a leer el Salmo 51. Vamos a ver la versión TLA. Y dice así: Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. Y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme culpable. No lo puedo alegar. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén.
Vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Y para empezar, mientras que leía este salmo, el Señor me hacía entender algunas cosas. Y principalmente eran esos puntos porque yo necesitaba para este proyecto tener un fundamento, un sustento que cimiente lo que quiero hacer con Renuévate, lo que Dios quiere hacer a través de Renuévate. Y encontré estos siete valores o virtudes que debemos tener cada uno de nosotros para poder comprender y entender lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y lo primero que encontré fue que debemos reconocer nuestra condición. Y para eso quiero que leamos nuevamente el verso 3 y 5, del 3 al 5, mejor dicho. Y decía el rey David aquí: sé muy bien que soy pecador, y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Y en esos versos, el rey David, reconocía cómo él había empezado su vida. Y quiero contarles brevemente un poco de la historia del rey David. El rey David tiene muchos hermanos y él era el último de esos hermanos. Y su padre se llamaba Isaí. Y cuenta la historia del profeta Samuel, que Dios envía a Samuel a casa de Isaí porque necesitaba encontrar un nuevo rey para Israel. Ya que el primer rey de Israel, que era Saúl, había sido muy desobediente a Dios y por eso ya había sido desechado del reino. Entonces, el rey David, el día que Samuel fue a casa de Isaí, vio a los hijos de Isaí, a los hermanos de David, y eran altos, hermosos, fuertes, y Samuel se dejaba llevar mucho por las apariencias, el físico de ellos, que eran muy similares a Saúl. Pero Dios le dijo a Samuel en ese momento: Samuel, no te dejes guiar por las apariencias, por cómo se ven o cómo lucen. Yo lo que busco es un corazón conforme al mío. Entonces Samuel dejó que pasaran todos los hermanos de David. En ese momento no sabía que David existía, pero sabía que tenía que encontrar a una persona en la casa de Isaí. Y Samuel le dice a Isaí: no me has mostrado a todos tus hijos. Es decir, que le faltaba uno. Y ese uno era David. E Isaí le dijo: está pastoreando las ovejas. Es decir, que no era cercano a su papá. Y lo manda a llamar. Y David, de entre las ovejas, se acerca y ahí es ungido como el escogido para ser el rey de Israel. Pero acá hay algo más importante. Dice:
Continúa la renovación. Suscríbete ahora mismo y síguenos en nuestras redes sociales. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. En la historia que le acabo de contar sobre David, aparentemente, según las escrituras, pareciese que David no fuese fruto de un matrimonio regular, es decir, que fuese producto del adulterio de su padre. Entonces, aquí David declara que él es malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Él se sentía producto del pecado de su padre. Y de esa manera él se sinceraba con Dios. Y le decía, yo sé de dónde he venido. Yo sé de dónde tú me has sacado. Y también reconoce que él es pecador, que había pecado. Es decir, que no solamente había pecado con lo que vamos a contar ahora, sino que también había tenido muchas mujeres a su disposición. Y no le bastó eso, que también tuvo que hacer algo más, que ahora lo vamos a ver. Pero tiene que ver con este valor. Que reconozcamos nuestra condición delante de Dios. De dónde venimos, qué es lo que pasó en nuestras vidas, desde nuestra vida, desde antes de nacer, qué es lo que hicimos durante nuestra vida, que nos pongamos delante de Dios a exponer nuestra vida, aunque Él ya la conozca. Tú necesitas entender que Dios te escogió, que Dios te llamó con un propósito, que es que tú estés delante de Él. El principal propósito es que tú llegues a estar delante de Él y que puedas conocerlo, que puedas conocer su voluntad y que puedas disfrutar de Dios. Ese es lo primero el primer propósito que Dios quiere contigo y conmigo también. Que entendamos su buena voluntad. Lo siguiente es que seamos sinceros. Veamos el verso 6 y dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso tú me diste sabiduría. Es que Dios depositó en cada uno de nosotros, como dice la Escritura, una medida de fe. Y dentro de esa medida de fe nosotros podemos creer y hacer muchas cosas. Teléfonos, televisores, casas. Y para poder desarrollar esa fe, necesitamos algo importante, que es sabiduría, que es conocimiento, que es inteligencia. Y esta inteligencia, esta sabiduría que a veces obtenemos para hacer estas cosas, normalmente las buscamos en humanos, pero inicialmente esta inteligencia, esta sabiduría provino de Dios. Porque fue por Él que Noé construyó un arca, por Él también es que Moisés hizo el tabernáculo de reunión, por Él es que el rey David inició la obra del templo para Dios y que el rey Salomón la terminó. Entonces, muchas de esas cosas que tenemos el día de hoy es gracias a la sabiduría que proviene de Dios. No necesariamente es del hombre. Porque toda la inteligencia que hemos tenido y hemos adoptado proviene de Él. Entonces, dice acá que tú quieres que yo sea sincero. Entonces, y por eso le dio sabiduría. Le dio sabiduría para que David pueda gobernar correctamente y darle su opinión a Dios pedirle a Dios su opinión con respecto a lo que él opinaba para poder actuar sobre alguna situación en particular.
construcciones, decisiones gubernamentales, ir a la guerra, porque había muchos enemigos que se levantaban contra Israel. Y todas esas decisiones pasaban de entre David y Dios. Y él consultaba mucho con Dios cada una de sus decisiones. Entonces él era sincero con Dios conforme a las cosas que él quería, para que Dios le diera una respuesta de que sí, sí o sí no. Entonces seamos sinceros con Dios. El día de hoy ser sincero con Dios no necesariamente por, por las cosas que te han sucedido, sino ser sincero por las cosas que tú has cometido. Y que también reconozcas no solamente tus errores, sino que también reconozcas lo que han lastimado en ti durante todo este tiempo. Porque no solamente tú pudieses haberte equivocado, sino que tú también has recibido errores de otras personas que han lastimado tu autoestima, como sucedía aquí con David. Continúa la renovación. Suscríbete Dice, ahora mismo y acá síguenos en decía el nuestras rey redes David: sociales. tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que antes de nacer ya era un pecador. O sea, él no había admitido cosas en su vida hasta ese momento. Hoy día empieza a admitir. Empecemos a admitir las cosas que hemos vivido, que nos han dolido, que nos han herido, nos han lastimado, y que también producto de esas heridas, de esos momentos difíciles que no tuvimos solución o una respuesta, nos afectaron tanto que terminamos cometiendo las mismas cosas que nos hicieron a nosotros. E inclusive hicimos otras cosas peores. O nos llevaron a cosas peores. Pero hoy día Dios nos está abriendo la posibilidad de buscarlo y de que nos ayude. Lo siguiente es tener disposición al cambio, disposición al arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver en el verso 7. Y David le decía: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Y David estaba clamándole a Dios, le estaba diciendo a Dios: por favor, límpiame, hazme de nuevo. No quiero ser igual. No quiero volverme a equivocar. No quiero volver a desobedecerte. No quiero volver a hacer lo que me dé la gana. Este valor es una virtud que normalmente no la escuchamos, pero que es importante no solamente para tu relación con Dios, sino también para tu relación con las personas. No que le digas a las personas: quítame la mancha, sino que le pidamos a Dios que Él nos limpie para no ensuciar a otras personas, para no hacer cosas, para no dañar a la gente con nuestras malas actitudes, con nuestros errores o con los errores que otras personas indujeron en nosotros. Lo siguiente es reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Es que tú y yo tenemos que entender de que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nos salen mal las cosas. Sin Dios nos equivocamos demasiado. Sin Dios nos confundimos demasiado. Y créeme que si hemos vivido muy lejos de Dios durante todo ese tiempo, o tal vez has vivido cerca de Dios, has leído la Biblia, pero aún a pesar de eso, ¿sigues equivocándote?
déjame decirte que no has conocido a Dios. Yo tampoco lo conocía hasta que entendí a Dios no como una persona que deseaba castigarme, sino como un ser que deseaba abrazarme y ayudarme a ser como Él. Y que pudiese comprender que su voluntad es buena, que Él quiere lo mejor para mí, que todo lo que Él quiere es que para mí es cosas agradables y cosas completas para mí. No quiere nada incompleto, nada inconcluso en mi vida, ni en la tuya. Para eso veamos el verso 10 y 11. Dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dentro de este clamor que el rey David le hace a Dios, le dice que le quiten los malos pensamientos. A diario todas las personas luchamos con malos pensamientos. Y es complicado porque a veces los aceptamos, porque dentro de toda la coyuntura de los pensamientos que tenemos, todo encaja en que sí, pues efectivamente pues nos hicieron mal, ¿no? Y queremos justicia. Y aceptamos todos esos malos pensamientos y empezamos a desearle el mal a la gente o a las personas. O las insultamos o hacemos cosas desagradables. E inclusive hasta de nosotros mismos a veces pensamos mal. Pero las escrituras también nos dicen que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros. Pero acá le pide David algo importante. Se cambia todo mi ser. Es decir, que haga un borrón y cuenta nueva en tu vida y en la mía. Y en la del rey David en ese entonces. Pero acá hay dos cosas importantes también. Que el rey David le pide a Dios. Primero, que no lo aparte de él. Que no lo aleje de su presencia. Y lo segundo es que no le quite su Santo Espíritu. Y es que David entendía de que vivir lejos de Dios, vivir apartado de Dios, era como morirse. Era como quitarle el aliento, como no tener agua, como no tener que comer. Así era la relación del rey David con Dios. Y hay uno de los versículos, uno de los salmos icónicos del rey David que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos me apacentará. Su vara y su cayado me infunden aliento. Y esa era la relación que tenía el rey David con Dios. Y tal vez tú me dirás, pero yo no soy el rey David. No somos el rey David. Pero tenemos que anhelar el día de hoy, tener esa disposición como la tenía él. Para cambiar, para ser diferentes, para ser unas nuevas personas de nuevo. Para volver a nacer en espíritu y en verdad. Porque si bien es cierto hasta el día de hoy, hasta hace unos momentos, tal vez hoy hayas pecado, hayas hecho muchas cosas negativas o te hayas equivocado en muchas cosas. Pero a partir de este momento, tu relación con Dios debe ser distinta. Si no la tenías, hoy renuévala. Hoy reconstruye tu relación con Dios. Hoy vuélvela a ser. Y pídele a Dios que sople aliento de vida sobre ti. Pídele a Dios que Él te llene,
que llene tu mente, que llene tu corazón y cada espacio de tu ser. Que tu boca no sea la misma, que tus palabras no sean iguales, que sean totalmente distintas a las que hablabas al día hasta hace unas horas. Que ya de tu palabra no salgan palabras sucias, sino que salgan palabras limpias que vengan de su boca. Lo siguiente que vamos a ver es que hay una virtud muy importante que muchos hemos perdido a lo largo del tiempo, que es la obediencia. Pero no la obediencia cualquiera, sino una obediencia limpia, que es la obediencia a Dios. Vamos al Salmo 51, al mismo Salmo, el verso 12 y 13, y dice así: dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Y aquí el rey David le estaba pidiendo a Dios que le dé su ayuda y su apoyo y que le enseñe a ser obediente, que pueda cumplir con lo que él le dice. Es que a veces nosotros queremos ser obedientes en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento, y cuando lo hacemos mal. Porque no estamos dependiendo de Dios, sino estamos dependiendo de nosotros mismos, de nuestras habilidades, de nuestro conocimiento, el conocimiento que hemos adquirido en la universidad, en la vida, ese conocimiento de la vida que a veces nos engaña porque nos dicen que lo que estamos haciendo está bien, pero en realidad está mal, y no tienen una aprobación certera, que es la de Dios. Y me dirás de pronto, ¿y cómo es posible tener la aprobación de Dios? Para eso tenemos que leer las Escrituras. Este libro te puede salvar la vida de muchas maneras. Aquí está escrita la forma en cómo tú y yo debemos obedecer a Dios. Y no importa la edad que tengamos, no importa si tenemos 15, 18, 22, 25 años, 36, 38, 42, 47, 57, 62, 80, 99 años, no importa la edad que tengas. Si eres hombre o mujer, si estás pasando problemas de identidad, no importa. Toda esa palabra también es para ti. Cada palabra, cada verso, cada coma, cada punto que hay en este libro es para ti. Es para que tú lo aprendas, para que no solamente te lo memorices, sino que también lo entiendas, lo comprendas. Y para eso necesitas ayuda. Necesitamos ayuda. Para eso necesitamos el apoyo de Dios. Para poder ser felices. Y de eso era consciente el rey David. Él sabía de que, siéndole obediente a Dios, ella no iba a estar triste en la calle. Ella no iba a estar abandonado en la calle. Ella no iba a estar olvidado por nadie. Ella no iba a ser una persona triste, solitaria. Eso era lo que él entendió después de lo que hizo. Aprendamos obediencia. Lo siguiente que debemos tener es un corazón humilde, y para eso veamos el verso 17. Dice el rey David: para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.
un verso antes dice, yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Y es que a Dios no le gustan los sacrificios. O sea, yo pequé, te llevo un sacrificio, Señor, perdóname, me doy media vuelta, pasa un día y vuelvo a pecar. En lo mismo, o salgo de ahí ya, me voy a la iglesia el domingo, me voy al templo el domingo, perdóname Señor, ya, sales de la reunión, llegas a tu casa y en vez de meditar la palabra de Dios para capturar lo que entendiste de la enseñanza, llegas y te compras unas chelas, o tratas mal a tu esposa, o tu esposo, a tus hijos, a, tu, a tus animales en casa. Y es que la costumbre de ir a un templo, un edificio, un domingo, eh, es bonita cuando ves a las personas cerca, pero y les muestras una cara bonita, pero cuando llegas a tu casa eres distinto. Y ahí no hay una relación con Dios. Ahí solamente hay hipocresía. Y la hipocresía no es con la gente, la hipocresía es con Dios. Pero hoy día seamos sinceros, seamos como el rey David. Dice, tú mi Dios no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y es que hay dos caminos cuando una persona peca o se equivoca. La primera es ocultar el error, tratar de encubrirlo, taparlo y que nadie lo vea y que nadie se entere y mentir tal vez para encubrir ese error. Y a pesar de que podamos ser expertos mentirosos en algunas veces, Dios conoce tu corazón y sabe todo lo que hay en ti. Y Él no le puedes mentir. Y las personas a tu alrededor pueden descubrir tu equivocación, sí, la pueden descubrir y no decirte. Y tú sabrás que ellos lo saben. Pero tú tienes esa es la primera opción. Y la segunda es reconocer que te equivocaste, corregir el error y retribuir, pidiendo perdón. Y a Dios le interesa esto segundo. Que tú y yo podamos tener la capacidad, la sinceridad y la sabiduría, inteligencia, de poder reconocer que nos hemos equivocado. De poder reconocer que verdaderamente hemos pecado no solamente contra Dios, sino también contra un grupo de personas o contra una persona. Y arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio, es una decisión. Ya vimos en el valores anteriores que tenemos que tener disposición al cambio. Y la disposición al cambio es al arrepentimiento. Es desechar ese error que hicimos y hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Y no volverlo a hacer, claramente. Y el último valor o virtud que debemos tener es que aceptemos la compasión de Dios en nuestras vidas. Y para eso vamos a los versos iniciales de este capítulo de Salmo. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo,
no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Y aquí el rey David reconocía desde el inicio que Dios había sido compasivo con él. No solamente por ese pecado que fue el que desató la gravedad de la situación entre David y Dios, sino también los otros pecados que él había cometido, que Dios se lo había pasado por alto. Y el día de hoy, en tu vida y en la mía, tal vez hemos pecado muchísimo, muchísimas veces, y Dios nos ha perdonado, nos ha pasado muchas veces los pecados, y tú es como que te has sentido así como que pesado, cargado, como que tensionado por ese pasado que llevas acumulado en la espalda y en tu espíritu. Pero el día de hoy Dios nos está dando esta oportunidad a ti y a mí de poder soltar todo ese pasado atrás, reconociendo a Dios, aceptando su compasión en nuestras vidas. Dice aquí, ten compasión de mí. O sea, Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. Y sí necesitamos su compasión, sí necesitamos su perdón, sí necesitamos su abrazo, sí necesitamos que Dios nos diga cuán valiosos somos para Él. Sí necesitamos que Dios nos haga sentir sus hijos. Porque ciertamente cuando pecamos, nos morimos. Cuando pecamos, nos apartamos y nos sentimos tristes, nos sentimos vulnerables, nos sentimos solos, nos aislamos, nos alejamos. Pero cuando hacemos las cosas bien, lo hacemos correcto, nos sentimos dignos, nos sentimos honrados, nos sentimos bien. Y esa aceptación no es la aceptación que normalmente buscamos de las personas, porque a veces por buscar aceptación hacemos cosas terribles, que para muchos parece bien, pero en realidad están mal. Pero la aceptación que debemos buscar es la de Dios, aceptando nuestros errores y pidiéndole a Dios que su compasión sobre nosotros. Ahora vamos a desarrollar la historia de David. El porqué de este Salmo 51. El rey David pecó contra Dios. Eso ya lo habíamos visto. Y lo que había hecho había deshonrado la posición que Dios le dio, siendo rey, vulnerando a la mujer de su soldado más cercano. Y fue luego Dios en su misericordia enviando a Natán el profeta para hacerle entrar en razón sobre su maldad, sobre lo que había hecho y sobre todas las cosas que había hecho. Una vez que David escuchó al profeta, reconoció su falta grave y pidió perdón con estos salmos. Él fue perdonado. Sin embargo, él debía haber muerto apedrado, como dice la ley de Moisés. La ley que Dios le entregó a Moisés, hay una ley que es sobre el adulterio y otra sobre el asesinato. Y por ambas, esa persona tendría que haber muerto apedreada. Sin embargo, Dios le permitió vivir y mantenerse a cargo del pueblo de Israel, de su pueblo. Sin embargo, él tuvo que asumir la consecuencia de su mal proceder, perdiendo la vida de su hijo, el producto de ese mal hecho, y siendo expuesto en todo el reino de Israel. Es decir, que su infidelidad y todo lo que hizo se conoció en todo Israel. Y lo conocemos el día de hoy también. Sin embargo, el día de hoy, todos hemos pecado de una u otra manera.
Y todo pecado es deshonroso para Dios. Y más el adulterio. Porque para Dios, su pueblo Israel, es como su esposa. Y Él es el marido. Por eso es que Él no acepta la infidelidad. Por eso es que no acepta muchas cosas que el día de hoy parecen normales, pero no lo son. Porque todas esas cosas nos apartan de Dios y nos hacen a nosotros ser infieles con Dios, ser desleales con Él. Ahora, nosotros aún respiramos para contarlo, así como el rey David. Pero hay que darle gracias a Dios porque el día de hoy no hay pena de muerte para, para ciertos pecados, para los pecados. Gracias a un hecho importante, que sin él el día de hoy deberíamos estar muertos física y espiritualmente. Y, y este hecho importante es el sacrificio del unigénito de Dios, por el que en esos tiempos su sangre clama por justicia, para que seamos salvos. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre y agua de su cuerpo, para que el día de hoy no existieran más sacrificios, sino que gracias a ese único sacrificio, nosotros tuviésemos acceso al Padre, a tener esta salvación que se nos prometió durante mucho tiempo. Es gracias a este único sacrificio, es que el día de hoy no hay un templo donde tú tengas que ofrecer un holocausto a Dios para pedirle perdón y que no seas apartado de su pueblo. Por eso es que aquí el rey David decía, no me apartes de ti. Porque cuando una persona pecaba, en ese entonces, tenía que ofrecer sacrificios, pero si no reconocía su pecado, tenía que apartarse del pueblo de Israel. Y si quisiera regresar, tenía que ofrecer un holocausto, un sacrificio en el desierto y ofrecer un sacrificio en el pueblo de Israel con el sumo sacerdote. El día de hoy tú no tienes que hacer nada de eso. No tienes que escoger lo mejor de tu ganado o lo mejor de tus ovejas, o una tórtola o un par de tórtolas, o ofrecer pan sin levadura. No tienes que hacer eso para poder obtener la salvación o el perdón. Lo único que tenemos que hacer el día de hoy es reconocer nuestros errores y, como dijo el Señor Jesús, que nosotros perdonemos también a quienes nos ofendieron, a quienes nos hirieron y nos hicieron mal, y nosotros podríamos, a partir de esa acción, poder recibir el perdón del Padre. ¿Y a través de qué? A través de un sacrificio que ya fue hecho, que es el de la cruz. Es en la que Jesús, como Él se ofreció como el Cordero sin mancha, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué tenemos que ser salvos? El día de hoy ya no tenemos que ser salvos solamente de la muerte, de que muramos a pedradas, sino que el día de hoy nosotros tenemos que empezar a prepararnos espiritualmente, actitudinalmente, ¿no?, en comportamientos, para que el día del juicio, porque va a pasar algo muy importante un día, y
Si hoy día tú y yo no estamos preparados, si no nos hemos puesto a cuentas con Dios en esta tierra, el día que llegue ese día importante, ese día en que Dios juzgue a las personas, nos juzgue a todos, dice las escrituras que Él hará una división, que a su mano derecha separará un grupo y a su mano izquierda separará otro. Y a su mano derecha estarán aquellos que tendrán salvación y a su mano izquierda serán los que tengan condenación eterna. Y esas personas que tuvieron condenación eterna son aquellas personas que decidieron no ponerse a cuentas con Dios, que decidieron no tener ese corazón como conforme al que tenía David o conforme al que tiene Dios, sino que se dejaron llevar por su manera de ser y de vivir. Y nosotros, ni tú ni yo, queremos estar en la mano izquierda de Dios. Deseamos estar en la mano derecha. Entonces, lo que nos tenemos que nosotros preparar con esto es ya no solamente de la muerte, sino que tenemos que salvarnos también de la ira de Dios. Porque si bien es cierto, acá el rey David reconocía que él era pecador y tal, pero también le pedía a Dios que no lo apartase y que no le quitase su Santo Espíritu, es decir, su aliento de vida. Es decir, que le quite la vida por todo lo que había hecho. Entonces, el día de hoy tú y yo tenemos que ser agradecidos porque el día de hoy el Espíritu de Dios está aquí, está contigo y te está dando aliento de vida para que tú puedas dejar atrás todo tu pasado, dejar atrás todo lo que hiciste, todo lo incorrecto que hiciste, todo lo desagradable que hiciste a Dios. Y que hoy día te arrepientas con sinceridad, de corazón, y que vuelvas a Dios. Y que empieces nuevamente un caminar con Dios. La buena noticia es que si nos acercamos ahora a Dios, de la forma en la que hizo el rey David y nos arrepentimos, pidiendo perdón, no solo a Dios, sino a las personas que están con vida y que le fallamos, nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. La promesa sobre esta acción en la nueva vida, es decir, cuando existe ese día del juicio y Dios nos ponga su mano derecha, está en Romanos número 1. Romanos 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que si a partir de hoy tú has decidido arrepentirte de corazón, si tú has decidido cambiar de vida y aceptar el sacrificio que hizo Jesús, nuestro Mesías, en la cruz, para que no te pierdas, sino que para que tengas vida eterna, tú ya no tienes condenación. Y el aceptar ese sacrificio no solamente conlleva, bueno, yo lo acepté y yo me arrepentí, sino que también a partir de ahora tienes que vivir bajo la obediencia de estas escrituras. Y debes leerla para poder saber cómo ser obediente. Y esta es la esperanza por la que nosotros podemos decir que Dios es bueno, y aquí podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Continúa la renovación. Suscríbete ahora mismo y síguenos en nuestras redes sociales. Si hoy decidimos vivir bajo el Espíritu de Dios y dejamos de vivir bajo nuestros deseos, no seremos condenados al castigo eterno.
Precisamente por eso Renuévate tiene como misión llevar el Evangelio de Salvación a todas las personas que se pueda por este medio, con la finalidad de que cada espectador de estos videos pueda comprender y entender que en esta vida y en la venidera la bondad de Dios prevalecerá. Tal como lo dijo nuestro Mesías en Mateo 28, versos 19-20, en la versión Reina Valera del 60. Dijo el Señor Jesús: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es la misión que el día de hoy estoy tratando de cumplir, de que el mensaje de Dios de salvación llegue a tu vida. Que el mensaje del arrepentimiento llegue a tu vida. Y que hoy tú tomes esa decisión de transformar tu vida, de renovar tu vida, como lo dice las Escrituras. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, ahora viene la complicación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos ser obedientes? Y para ello, la visión de nuestra visión, tuya y mía, está enfocada en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aceptando la instrucción y enseñanza de Dios, nuestro Dios, como es la promesa que Dios le da al rey David en Salmo 32:8. Tú me dijiste: yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Entonces, son dos cosas importantes. Uno, que no nos conformemos a las cosas de este tiempo, ¿no? A toda la maldad que hay en este tiempo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de que podamos entender mejor las cosas. Y para eso lo primero que debemos hacer es tener una relación con Dios, es orar con Dios, es tener esa sinceridad en decirle las cosas que piensas o que tienes en la mente. Señor, yo pienso eso, yo pienso lo otro, necesito, compruébame, dime cómo hago, cómo reacciono, si está bien lo que voy a hacer, si está mal lo que voy a hacer. Si está mal, ayúdame a corregirme. Y para que tú puedas tener la certeza de que hay una respuesta de parte de Dios, nuevamente, aquí. Aquí está tu respuesta. No hay más. Y lo siguiente que debemos entender es que Dios nos va a enseñar. Que tengamos la confianza de que Él va a ser quien nos instruya. Y que nos va a enseñar cómo portarnos. Y que vamos a recibir sus buenos consejos. Ya para terminar, en el siguiente video vamos a desarrollar el concepto bíblico en el cual se fundamenta Renuévate, que es la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2 que acabamos de tocar, vivido y escrito por el apóstol Pablo de Tarso por inspiración del Espíritu Santo, donde nos llama a salir de la contaminación de este mundo y que comprobemos la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que solo la ayuda de quien nos reúne el día de hoy nos da el aliento para conocerle y entender que podemos llegar a Él. Y por último, quiero dedicarle este inicio a Dios, en primer lugar, por el privilegio que me da de honrarlos sirviéndoles por medio de este canal. Darme también la dicha de
de haber nacido por mis padres Pablo y Betty, tener maravillosos hermanos, gracias por su gracia. Y bueno, tengo la esperanza en Dios de poderles conocer en algún momento, conforme sean las misericordias de nuestro Padre Celestial. Y quisiera también poder orar por ustedes, así que si me permites, te invito a que puedas cerrar tus ojos y levantes tus manos. Padre, gracias por la dicha que me da servirte, ministrar tu corazón y los de mis nuevos hermanos y hermanas. Te ruego que los cubras con tus plumas y los guardes bajo tus alas, que el bien los alcance a cada uno de ellos y sus familias. Ya que te lo pido en el nombre de que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach. Amén, de amén. Y bueno, doy por iniciado ya este recorrido de la mano de nuestro Mesías y su Santo Espíritu que siempre nos rodea. Les pido que dejen sus comentarios de qué países son o de qué ciudades nos visitan, y las estaré leyendo y agradeciendo por las bondades que me dejen, sus buenas palabras, sus buenos deseos. Y en los siguientes videos voy a poder responder a sus agradecimientos, a sus comentarios y también a sus posibles consultas. Y quiero dejarles con esta bendición de parte de Dios que está en Números 6, del verso 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda su shalom. Amén de amén. Gracias por acompañarme, gracias por estar este día tan importante conmigo. En el horario en el que se encuentren, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor los cubra, los bendiga, que extienda su favor sobre ustedes y que su bondad los alcance y que todas las cosas buenas lleguen a sus vidas. Los deseo de lo mejor de mi corazón en el nombre del Señor. Gracias por acompañarme. Continúa la renovación. Suscríbete ahora mismo y síguenos en nuestras redes sociales. Shalom, shalom.